A ver, cuando pensamos en la caída del muro de Berlín, lo primero que se nos viene a la mente es esa imagen, ¿no? Gente celebrando sobre un muro de concreto. Pero la historia es mucho, mucho más grande que eso. Lo que pasó esa noche fue más que un evento histórico. Fue de verdad como el Big Bang que creó el mundo globalizado en el que vivimos hoy. Y no, no es una exageración. No se trató solo de derribar un muro, se reconfiguró por completo el mapa político y económico del planeta. Y para entender la magnitud de todo esto hay que sentirlo. Miren esta frase de un pastor luterano que estuvo ahí. Era como si Dios hubiera abierto una puerta que el hombre cerró con odio. Uf, qué potente, ¿verdad? Esto nos dice que para la gente que lo vivió, esto no era solo política, era algo mucho más profundo. Era una liberación casi espiritual. Bueno, con esa idea en mente, vamos a meternos de lleno en esta historia. Ok, sección 1. Una noche, dos mundos. Para entenderlo todo, tenemos que viajar a ese momento exacto, al epicentro de la historia, la noche del 9 de noviembre de 1989. Vamos a centrarnos en lo más importante, la experiencia humana, la de las familias que estaban separadas y que, de un momento a otro, vieron la posibilidad de volver a abrazarse. A ver, tratemos de imaginar esto. Por 28 años, un muro de concreto partió en dos una ciudad, a su gente y en cierto modo al mundo entero. Estamos hablando de familias que vivían, qué sé yo, a unos pocos kilómetros, pero que estaban en mundos completamente distintos. Separados no solo por un muro, sino por ideologías que parecían irreconciliables. Era una barrera física, sí, pero brutal. El muro no solo dividía calles, de verdad que encarcelaba a la gente en sus propios barrios. Y claro, esta división tuvo un costo humano, y fue altísimo. Este número, más de 140, representa a las personas que, se estima, murieron tratando de cruzar de este a oeste entre el 61 y el 89. Cada número es una historia, una vida perdida buscando libertad. Es un recordatorio, muy duro, del precio que se paga cuando no hay libertad. Y en medio de toda esa tensión, empezó a escucharse un canto por todo Berlín, Wir sind ein Volk, que significa somos un solo pueblo. Y hay que entenderlo bien, ¿eh? Esto no era un eslogan político de campaña, para nada. Era un grito que salía de las entrañas, un grito de familias, de una nación partida que simplemente anhelaba volver a ser una. Bueno, ahora veamos cómo este grito popular se transformó en un cambio a nivel nacional. Bien, pasamos a la sección 2, una nación renacida, porque una cosa es la euforia de la caída del muro, las historias personales en la calle, y otra, muy distinta, es el desafío monumental que vino después, cómo unes a toda una nación. Ya no se trataba solo de tirar abajo el concreto, sino de construir un país completamente nuevo a partir de dos partes que habían vivido separadas por décadas. Y para que nos hagamos una idea de la escala de este desafío, hablemos de dinero. 2 billones de euros. ¡2 billones! Esa es la cifra que se estima costó la reunificación alemana. Es una cantidad de dinero increíble. Desde 1990, Alemania Occidental ha transferido esa fortuna al este para reconstruir de todo: infraestructura, pagar pensiones, dar apoyo social, un esfuerzo titánico. Pero ojo, el dinero no lo soluciona todo. El costo económico fue enorme, sí, pero quizá el desafío más grande fue otro, una división psicológica muy, muy profunda. Se empezó a hablar del muro en la cabeza. ¿Y qué significa esto? Pues básicamente que aunque el muro físico ya no estaba, en la mente de la gente seguía existiendo. Había fricciones culturales, estereotipos, resentimiento. Esos muros, los mentales, tardaron muchísimo más en caer. Ok, vamos a la tercera parte. Un continente sin muros, porque lo que pasó en Berlín no se quedó en Berlín, para nada. Fue la chispa que encendió una hoguera. Vamos a abrir el plano ahora para ver cómo los eventos de esa noche provocaron una reacción en cadena por toda Europa del Este. Literalmente, cambió el mapa del continente para siempre. Miren, esto es lo que se conoce como el efecto dominó, y es impresionante ver la velocidad a la que pasó todo. La caída del muro fue solo la primera pieza que cayó. ¡Pum! Después de eso vinieron revoluciones pacíficas en otros países, luego la disolución de la mismísima Unión Soviética en el 91 y finalmente la expansión de la Unión Europea hacia el este. Y claro, un cambio político de este tamaño trajo consigo inevitablemente una transformación económica igual de profunda. Y para muestra, un botón. Veamos el caso de Polonia, que es un ejemplo clarísimo de este boom económico. Su Producto Interno Bruto por persona pasó de, unos $1,700 en el 89 a más de 18,000 hoy en día. El salto es brutal. Es la prueba perfecta de cómo la integración al mercado global le cambió la cara por completo a las economías del antiguo bloque soviético. Muy bien, llegamos a la sección 4. Un nuevo orden global.
Ya vimos el impacto en Berlín, en Alemania, en Europa, pero ahora vamos a hacer un zoom out total, la vista más amplia posible. Porque este evento, que empezó en una ciudad europea, terminó por redibujar las reglas del juego de todo el sistema económico y político del mundo. Cuando terminó la Guerra Fría, surgió un concepto muy interesante, el dividendo de la paz. ¿Qué es eso? Sencillo. De repente, la amenaza de una guerra mundial masiva disminuyó drásticamente. Esto permitió que países como Estados Unidos recortaran su gasto militar, casi un 30% en los 90. ¿Y a dónde fue a parar todo ese dinero y esa energía? Bueno, mucho se redirigió y ayudó a financiar, por ejemplo, el boom tecnológico que vimos en Silicon Valley. Y no solo eso. El colapso del modelo soviético fue como un catalizador global. Gigantes como China e India vieron lo que pasó y dijeron, quizás deberíamos acelerar nuestras propias reformas de mercado. Y lo hicieron. De pronto se abrieron mercados gigantescos, la producción se empezó a mover a otros países y se crearon estas cadenas de suministro globales súper complejas que hoy definen cómo funciona casi todo lo que compramos. Ahora, hay que ser claros. Esta nueva era de globalización no fue igual para todos. Tuvo, digamos, un doble filo económico. Hubo ganadores y perdedores, sin duda. Por un lado, las grandes corporaciones multinacionales, tuvieron un crecimiento espectacular. Pero por el otro, muchísimos trabajadores de las antiguas fábricas estatales, sobre todo en el este, se enfrentaron al desempleo, a la incertidumbre, porque sus industrias, de repente, se quedaron obsoletas. Y con esto llegamos a la última parte. Sección 5. El eco persistente del muro. Vamos a cerrar el círculo. Vamos a reflexionar un poco sobre el legado, que es bastante complejo, de esa noche de noviembre del 89. Y sobre todo, qué significa para el mundo en el que vivimos hoy. Entonces, el resumen del legado es que fue doble. Por un lado, se abrió la puerta a una libertad y a unas oportunidades sin precedentes. Increíble. Pero por el otro, también generó una especie de desajuste social muy fuerte. Y de ahí nació un fenómeno que se conoce como Ostalgie. Es una palabra curiosa, ¿no? Es una mezcla de Ost, que significa este en alemán, y nostalgia. Básicamente, es esa nostalgia por la seguridad y la certeza que daba el sistema antiguo, incluso sabiendo que no había libertad. Pero más allá de la nostalgia, el poder simbólico de la caída del muro es innegable. Se convirtió en un faro de esperanza para todo el mundo. Piensen en esto. Figuras como Nelson Mandela, que en ese momento todavía estaba en prisión, se enteraron de la noticia y se llenaron de inspiración. Para ellos fue la prueba definitiva de que hasta los sistemas más opresivos, los que parecen indestructibles, al final pueden caer. Y todo esto, naturalmente, nos lleva a una pregunta final, una para la reflexión. La historia del muro de Berlín es un recordatorio potentísimo de que las barreras, ya sean de concreto o ideológicas, se pueden derribar. Así que la pregunta es inevitable. ¿Qué muros quedan por derribar hoy? ¿Cuáles son esas barreras que todavía nos dividen en nuestro mundo? Y creo que no hay mejor forma de cerrar esta historia que con la letra de una canción que, se convirtió en el himno de toda esa época, de los Scorpions. El viento de cambio sopla directo al rostro del tiempo, como una tormenta que traerá el futuro. Es una frase poderosa, ¿no? Muy esperanzadora, y nos recuerda la increíble capacidad que tenemos los seres humanos para a veces cambiar el curso de la historia.